Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Ate Victorino y les mando un fuerte abrazo y un saludo hasta donde estén, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video explicándoles cómo hago yo la rotación de spells y qué cambios hice respecto al rebalanceo de vocaciones y también en las runas de charms que no tiene muchos años que se introdujeron. Estos cambios son principalmente porque lo que nos va a convenir más como knights es que peguemos más criaturas, ya que esto hará que tengamos más probabilidad de que se activen nuestras runas de charms. También, por otro lado, hago referencia al rebalanceo de vocaciones, ya que en este rebalanceo se incrementó el 28% de daño del Exorimás, haciendo que ahora sea más atractivo este spell y podamos incluirlo en nuestra rotación. Antes de estos dos cambios que ya les mencioné, la rotación de spells de Unkina no era muy difícil y solo consistía en tirar Utito Tempo cada 5 turnos y utilizar el Exorigran, Exori y Exorimin. Esto a mi parecer sigue funcionando, mas sin embargo no es la mejor forma de tirar nuestra rotación de spells. Así que en este video les voy a explicar cómo siento yo que es la mejor manera y la manera en que más se puede hacer daño de hacer una rotación de spells para un knight. Así que vamos a la explicación. En el primer ejemplo que yo les mostraré, empiezo mi rotación de spells con un Exorimin. En esta situación yo prefiero tirar primero un Exorimin para así pegar los 3 cuadros que este hechizo pega. Ya después, cuando tengo a todas las criaturas cerca, ya tiro el Exorigran. Después tiro el Exori y el Exorimás. Luego esta rotación se repite, mas sin embargo se hace el cambio que debido al cooldown de 8 segundos me parece de un Exorimás, tenemos que tirar el Exorimin y repetir nuevamente esta rotación. Esto ya aunado a lo que les dije de tirar el Utito Tempo cada 5 turnos. Procuren tirarlo exactamente a los 5 turnos que nos puede durar el Utito Tempo, ya que si lo tiramos antes nos va a hacer gastar mucha más mana y si lo tiramos después se va a acabar el spell y vamos a hacer menos daño. En el siguiente ejemplo que les muestro, como pueden ver, empiezo la box con un Exorimás. En esta box me conviene más empezar con un Exorimás debido a que todas las criaturas todavía no están dentro de la box, mas sin embargo ya se encuentra cerca. Después de tirar el Exorimás, procedo a hacer la rotación normal con un Exorigran, luego un Exori y luego un Exorimin concentrado en las criaturas que me interesa bajarle más vida, que en este caso son las manos, para que se alejen más rápido en el ejemplo de esta Hunt. Lo conveniente siempre que tengamos Exorimin será concentrarlo en las criaturas que tarden más en morir o que tengan más vida. Esto más que nada para que todo en la box muera al mismo tiempo y así tengamos una mayor salida de experiencia y obviamente con esto más profit. En este tercer ejemplo, yo otra vez empiezo mi rotación de spells con un Exorimin. Utilizo el Exorimin porque todas las criaturas aún se encuentran otra vez muy lejos y por lo tanto no me conviene utilizar un Exorimás porque a final de cuentas solo voy a darle el hit a 4 criaturas. Entonces mejor utilizo el Exorimin para hacerle más daño a esas 3 criaturas que ya tengo cerca para después ahora sí empezar bien mi rotación. Como pueden ver, después del Exori, en vez de utilizar el Exorimin nuevamente, utilizo un Exorimás. Y trato de concentrar mis básicos en las criaturas que más tienen vida en este momento para que así todo se muera al mismo tiempo. En este último ejemplo que yo aquí les muestro, empiezo mi rotación con un Exorimás. Si se dan cuenta, las criaturas vienen de diferentes direcciones y cuando tiro el spell solo tengo 2 criaturas en la box. Mas sin embargo, con el Exorimás alcanzo a darle el hit casi a todas las criaturas, haciendo una mejor salida de daño. Después ya sigo mi rotación de spells con el Exorigran, el Exori y ahora sí el Exorimin. Entonces, como ya se dieron cuenta a lo largo del video, el empezar la rotación con un Exorimin o un Exorimás va a depender más que nada de la situación en la que nos encontremos. A veces será conveniente usar un Exorimin cuando haya pocas criaturas cerca, o a veces un Exorimás cuando todavía no estemos completamente rodeados pero ya todo esté muy cerca. Nuevamente, también recuerden utilizar sus básicos para atacar a las criaturas que más vida tienen y las que más tardan en morir. También va a haber hunts en las que unas criaturas tengan muchísima más vida que otras y casi ni siquiera vamos a utilizar el Exorimás. Vamos a necesitar más el Exorimin para así hacerle más daño a esas criaturas que tengan mucha vida y que así todo se muera al mismo tiempo en la box. También, nuevamente, les repito, es de suma importancia que concentren bien sus básicos en este tipo de criaturas. En conclusión, la rotación de spells quedaría de la siguiente forma. Tenemos que utilizar un Utito Tempo si es que así lo queremos y un Exorimás o un Exorimin en el mismo turno. Esto va a depender, como ya les dije, de la situación. Después vamos a tirar el Exorigran ya que tenemos la full box para después tirar el Exori y luego el Exorimin o el Exorimás dependiendo del cooldown y nuevamente de la situación. Después vamos a repetir el Exorigran para así repetir el ciclo y después usar Utito Tempo al quinto ataque y un Exori y así sucesivamente.
Espero que les haya gustado el video y sobre todo que me hayan entendido y les haya gustado la explicación. Si les quedó alguna duda o tienen alguna sugerencia de cómo hacen ustedes su rotación de spells, no duden en decírmela en los comentarios. Nos vemos como siempre en el próximo video.